Bueno, pues primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora y el momento en el que estén escuchando esto. Este equipo está hecho por Lisa Aguilar y Fátima López. Yo, su servidora, que en este caso es Fátima, me voy a encargar de mencionar aspectos principales del aparato reproductor femenino. Mi compañera Liz se va a ocupar de hacer todos los aspectos del aparato reproductor masculino, ya que consideramos que es la forma más eficiente de realizarlo. Ok, en este caso lo que se va a ver va a ser tanto anatomía como histología de genitales externos, internos, su inervación, en algunos casos irrigación, un poco de su fisiología y el ciclo menstrual. En cuanto a los genitales externos, yo decidí excluir a dos específicamente, por dos razones. A los primeros que decidí excluir fueron a las glándulas mamarias, porque considero que se merecen su propio video por la cantidad de reacciones endocrinas y exócrinas que son necesarias para que pueda llevar a cabo todos sus procesos de manera adecuada. Y el segundo que decidí excluir, en este caso, fue el himen. En cuanto a los genitales, considero que me habría traído muchos problemas culturales y políticos, debates en los que sinceramente no deseo meterme. Entonces decidí dejar al himen simplemente como una estructura fibrosa que puede estar presente o no y que se tiende a romper con mucha facilidad. Ok, continuando con los genitales externos, primero se encuentran en el perineo, que es la porción externa de la pelvis, a excepción de las glándulas mamarias, que se van a encontrar más hacia el tórax. Bueno, aquí lo que voy a enarbolar va a ser el monte de Venus, labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo vaginal, el bulbo del vestíbulo vaginal y las glándulas vestibulares. Ok, primero que nada, en cuanto al monte de Venus o monte púbico, monte del pubis, es una masa de tejido adiposo subcutáneo que está ubicada en la región anterior de la sínfisis púbica. Recordemos que la sínfisis púbica es la unión de la cintura pélvica, por lo menos en su porción anterior. Su función más que nada va a ser servir como un parche triangular en el que se va a desarrollar vello púbico. Hay especialistas que dicen que este vello púbico ayuda a evitar infecciones, hay especialistas que dicen que no, pero eso simplemente decidí dejarlo como un dato suelto. En cuanto a su histología, bueno, es el primer punto de estimulación femenina, por lo tanto va a tener corpúsculos de Meissner. Son corpúsculos que reciben señales que en este caso son de tacto suave o presión suave. También va a tener glándulas sebáceas y apócrinas, tejido adiposo y folículos pilosebáceos. Como habíamos mencionado anteriormente, debe tener folículos pilosebáceos y tejido adiposo para evitar que se realice, ¿cómo decirlo?, una irregularidad, una patología. ¿Por qué? Porque no sería normal que se desarrollara vello púbico en otra zona. El vello púbico debe ser específicamente en esa región, que se va a ir extendiendo, sí, pero nunca va a llegar más allá de dicha zona. Luego se encuentran los labios mayores, que en este caso son dos pliegues longitudinales que van a albergar tanto al clítoris, al vestíbulo de la vagina, al bulbo del vestíbulo, a las glándulas y a los labios menores. Tiene una hendidura que se llama hendidura pudenda y son homólogos al escroto del hombre. ¿Qué quiere decir? Que son tanto de protección como de secreción. En cuanto a su histología, se encuentra un epitelio plano estratificado y glándulas seromucosas y apócrinas, como es uno de los órganos o una de las estructuras que se va a encargar de lubricar durante la relación, ya saben de qué tipo. Es por eso que es necesario que tenga este tipo de glándulas, porque de lo contrario solamente va a provocar una relación dolorosa, que puede llevar a otras patologías no deseables. Luego siguen los labios menores. En cuanto a los labios menores, son dos pliegues longitudinales, pero adentro de los labios mayores.
Van a rodear al vestíbulo de la vagina y a sus orificios tanto uretral como vaginal. También van a contribuir a la formación del prepucio y el frenillo del clítoris. En la imagen de la derecha, en esa porción chiquita que ven, ese es el frenillo del clítoris. Nuevamente, también va a ser una estructura, un órgano en parte secretor y lubricante. Y esto se ve en su histología. Histológicamente, tiene un epitelio escamoso que se va a ir desqueratinizando conforme se profundiza. Mi intención no es hacer un video que sea confuso para la mayoría de espectadores, sino explicarlo con términos tanto médicos como lo más simple que sea posible, siguiendo un poco de relación y de lógica. Porque, a ver, no tendría sentido que siguiera siendo queratinizado en su porción más interna, porque estamos hablando que van a ser vísceras, va a ser tejido visceral. ¿Por qué tendría que tener queratinizaciones? Si lo que tú quieres ahí es tener vísceras, tener órganos que no estén secos, siendo que las queratinizaciones al final del día son células muertas. ¿Sí? Muy bien. Luego siguen las glándulas sebáceas. Como ya les había comentado, forma parte de los órganos o estructuras que van a lubricar en parte, pero estos no son los principales lubricantes, son una parte. Y eso se ve en sus glándulas sebáceas y sus papilas de la lámina propia de la mucosa. También va a tener redes de colágeno y elásticas porque durante la relación los labios menores se van a contraer y se van a extender. Si son estructuras totalmente rígidas, va a provocar un desgarre y una lesión, que es precisamente lo que queremos evitar. Justo por eso tiene redes de colágeno y elásticas. Debe conservar su forma a pesar de que se estire. Luego tenemos al clítoris. En este caso, el clítoris es un órgano eréctil que es el que mayor cantidad de terminaciones nerviosas va a tener. Digamos que es análogo al pene. En este caso, digamos que los búlbulos del vestíbulo serían como... ¿cómo a qué lo podré comparar? Tal vez. ¿Sí? Como a los bulbos del pene, como a los testículos. Si lo piensan, tienen un poco la forma. Pero bueno, en este caso va a tener tres partes principales, que es tallo, cuerpo y glande. En la imagen se logra ver el glande y el cuerpo. El cuerpo van a ser dos estructuras o dos cuerpos cavernosos que van a estar rodeando a los bulbos del vestíbulo y van a tener dos uniones. La primera unión es justo arriba de donde se encuentran los bulbos unidos y la segunda unión va a ser entre el cuerpo cavernoso, el tallo y el glande, que es la región descendente. El glande es la porción más externa que hay en cuanto al clítoris y es la zona que mayor estimulación va a ser capaz de recibir. También se encuentra en la parte más superior del vestíbulo de la vagina. En cuanto a su histología, tiene cuerpos cavernosos eréctiles con músculo isquiocavernoso. Suena enredoso, ahorita lo explico. Básicamente, siendo análogo al pene masculino, esa idea de que hay personas que son team sangre o team carne no son del todo ciertas. ¿Por qué? Porque al final del día el pene es un músculo cavernoso, es un músculo eréctil. Por lo tanto, necesita de mucha sangre para ser capaz de llenarse y poder tensarse. Justamente por eso es análogo al clítoris. El glande del clítoris necesita músculo isquiocavernoso que se llene de sangre y una vez que se llene de sangre pueda comenzar a recibir mayor irrigación, mayor recepción nerviosa y por lo tanto pueda empezar a colaborar con el sistema endocrino. Más adelante les explicaré por qué. También tiene epitelio escamoso sin glándulas o queratinizaciones. El clítoris, siendo uno de los principales capaces de recibir señales nerviosas, ¿por qué tendría glándulas? ¿Por qué tendría glándulas? Una estructura que ya está lubricada tanto por los labios mayores, por los labios menores y más adelante
tanto por el vestíbulo como por las glándulas que están en dicho vestíbulo. No tendría sentido. Como ya les había comentado, tiene muchísimos receptores nerviosos, tanto de calor, de frío, de presión, de tacto, entre muchos otros. Luego sigue el vestíbulo de la vagina. Básicamente contiene el orificio vaginal, la abertura de la uretra femenina y las aberturas para los conductos excretores de las glándulas tanto mayores o menores de dicho vestíbulo. En cuanto a su histología, no es complicada, la verdad. Es un epitelio plano estratificado y no queratinizado. Estratificado porque tiene estructuras contiguas en lo profundo y por lo tanto necesita varias capas, necesita varios niveles. No es queratinizado por la razón que había mencionado en los labios menores. ¿Por qué un órgano visceral necesitaría queratinizaciones? No tiene sentido. Después de eso siguen las glándulas vestibulares. Se dividen en dos, que son las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino. Como pueden ver aquí, se encuentran tanto en la porción izquierda como en la porción derecha. Y también están las glándulas vestibulares menores, que se encuentran entre los orificios uretral y vaginal. ¿Sí? Es el punto medio. Y después están las glándulas parauretrales o de Skene. Se parecen mucho las glándulas vestibulares menores y las de Skene, pero no son lo mismo. Tienen distinta histología y distinta fisiología. No me concentraré en las vestibulares menores, me concentraré en las vestibulares mayores y las parauretrales, que en este caso son glándulas de Bartolino y glándulas de Skene. En cuanto a su histología, en el lado izquierdo están las glándulas de Bartolino. Tienen un epitelio columnar que va a ir transicionando a escamoso estratificado y se va a rodear de tejido conectivo laxo. Debajo de cualquier epitelio casi siempre hay tejido conectivo laxo y después denso y regular. Por lo tanto, tiene sentido que se vaya estratificando y vaya aumentando sus capas. ¿Por qué? Porque al ser las principales glándulas secretoras, estas glándulas, esta porción, células, son las principales que van a lubricar durante una relación. Y luego están las glándulas de Skene, que van a tener un epitelio glandular tubular y ramificado. ¿Por qué? Porque no van a secretar la misma cantidad de líquido que las glándulas de Bartolino. Necesitan ramificarse, poder ampliar su rango y compensar esa poca cantidad de líquido que son capaces de secretar. Luego está el bulbo del vestíbulo, que como ya habíamos dicho, es muy análogo a los testículos. Ahora, en cuanto a su histología, tiene un epitelio plano estratificado y no queratinizado junto a muchas glándulas de Skene y dos de Bartolino, por las razones que ya habíamos mencionado anteriormente. Luego sigue su inervación. En este caso va a estar inervado por el nervio ilioinguinal, que va a ir desde el ilio hasta la porción inguinal, nervio genitofemoral, que su origen va a ser en la porción genital y va a terminar en el fémur, el nervio prudendo, que es en la porción de abajo, es un nombre que se va a repetir mucho, prudendo, nervio prudendo, arteria prudenda, se repite mucho. Luego está el nervio cutáneo posterior al muslo, que va a ser en la porción sensorial, y si es cutáneo, va a estar bastante superficial. Y el plexo nervioso uterovaginal, que va a ser para la porción parasimpática. La porción simpática se va a encargar de recibir estímulos, de procesarlos, reacciones rápidas. En el caso del parasimpático, va a parar, va a tranquilizar, va a relajar. Esto va a ser importante más adelante en cuanto a la inervación para la concepción, pero honestamente no es un tema al que yo me vaya a meter, debido a que la extensión de este video no cumpliría con el parámetro. Ok, luego están los genitales internos, que están en el interior de la cavidad pélvica, y aquí es donde se va a abarcar vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Aquí es donde entra lo que les mencionaba anteriormente sobre el himen, y que honestamente preferí evitarme problemas y omitirlo.
Ok, para empezar está la vagina. En este caso se encuentra posterior a la vejiga urinaria y la uretra, pero anterior al recto. Y si se fijan, en cuanto a su porción superior, va a estar posterior al cérvix. Ahorita les explico esto qué tiene que ver. Va a estar irrigado por la arteria ilíaca interna. Va a estar inervada por el plexo hipogástrico inferior, que en este caso son nervios tracolumbares T12 y L1, los nervios esplácnicos pélvicos de S2 a S4 y los nervios prudendo. Les dije que era un nombre que se iba a repetir mucho. Ok, en cuanto a su histología y también un poquito en cuanto a sus partes, si se fijan acá, está el fornix o el saco vaginal, que es esa bolsita que se ve, que está en la parte superior. ¿Sí? También está el orificio inferior, que en este caso era el orificio vaginal, que como les decía, va a tener más adelante relevancia para temas como lo sería un parto natural o la concepción. Y por último, está la porción superior, que ya se los había explicado. Ahora sí, en cuanto a su histología. Toda esta estructura debe ser mucosa. Va a ser una estructura visceral, porque de lo contrario, durante las relaciones va a ser muy doloroso poder llevar a cabo todo el proceso. Así como en el parto. Por lo tanto, va a tener un epitelio plano estratificado y no queratinizado. Necesita varias capas para evitar que se colapse durante una relación o la concepción, pero no necesita estar seco. También va a tener una lámina propia con tejido conectivo laxo, una submucosa con tejido conectivo denso y regular, una capa muscular externa, porque al final del día sigue siendo un músculo, híbrido, si así lo quieren ver, pero sigue siendo un músculo, que va a estar rodeado por músculo liso y una porción serosa o adventicia. Luego se va a encontrar el útero o matriz, como le quieran llamar, como le conozcan. Va a estar en la profundidad de la cavidad pélvica, anterior al recto y posterior superior a la vejiga urinaria. Ahora, se recubre principalmente de peritoneo, que va a ser la capa principal. Está irrigado por la arteria uterina y está inervado por el plexo hipogástrico inferior. Ahora, quiero hablar de las tres principales partes que son cuerpo, istmo y cérvix. Ahora, de izquierda a derecha, primero está todo el útero como tal, todo lo que abarca. Luego, superior, se encuentra el cuerpo. Esa es la parte principal y va a estar conectada a las trompas de falopio a través de los cuernos uterinos. Luego está el istmo, que es la porción contraída, y va a ser un punto de conexión entre el cuerpo y el cuello uterino. Y el cuello, o cérvix, va a ser la porción inferior. Va a tener dos partes, que es vaginal y supravaginal, vaginal y por encima de la vagina, dos orificios, que va a ser el interno y el externo, y el canal cervical. Ahora, en cuanto a su histología, se deben destacar varias cosas. Tiene tres capas, que es endometrio, miometrio y perimetrio. Endometrio, capa más profunda, miometrio, capa media y perimetrio, capa externa. En cuanto al ciclo menstrual, varía mucho. Es la parte o la zona del cuerpo con mayores variaciones histológicas durante ciclos, porque tiene una variación cuando está menstruando, cuando está ovulando, cuando está en fase folicular, cuando está en fase lútea, cuando está en embarazo, cuando está en parto y cuando está después del parto, postparto. Entonces, decidí colocarlo en su estadio normal, un estadio convencional, porque de lo contrario el video se extendería demasiado y considero que la histología en diferentes etapas merece también su propio video. Ok, en su endometrio va a haber tejido luminal y columnar, tejido laxo y denso irregular junto a glándulas tubulares simples. En cuanto al miometrio, va a tener músculo liso que va a ser rico en vasos sanguíneos,
porque, como les había comentado, hay una patología llamada endometriosis que está relacionada con el ciclo menstrual y con lo doloroso que llega a ser, siendo un músculo, en el caso del miometrio, que es rico en vasos sanguíneos. Es natural que este tipo de patologías sean muy frecuentes y sin embargo son muy poco estudiadas. El cuerpo femenino en general es muy poco estudiado para diversas patologías. Pero continuamos con el perimetrio, que en este caso tiene una membrana serosa con tejido conectivo laxo. Tiene muchas variaciones, pero esto es lo más común, lo más frecuente que se encuentra en todos los estadios. Luego se encuentran los ovarios, que en este caso son gónadas femeninas bilaterales y equivalentes a testículos masculinos, mediante ciertas reacciones que van a incluir tanto a hormonas progesterona, folículo estimulante o luteinizante, van a liberar al óvulo o huevo, cigoto, como le quieran conocer, para facilitar su fertilización. Son glándulas endocrinas que dependen de muchos factores hormonales. Por eso era que les comentaba que es importante hablar sobre el sistema endocrino a la par. ¿Sí? Ok. Ahora, va a recibir su sangre venosa y va a ser drenada por el plexo pamniforme también. Luego se van a fusionar y van a crear a las venas ováricas, que van a drenar la derecha hacia la vena cava inferior y la izquierda hacia la vena renal izquierda. Los ovarios están inervados por el plexo nervioso ovárico, que en este caso recibe fibras de los plexos aórtico, renal e hipogástrico. Las fibras simpáticas también se derivan de los nervios esplácnicos menores y la inervación parasimpática inerva de los nervios esplácnicos pélvicos. Los ganglios linfáticos lumbares drenan a los ovarios, pero considero que ese es un punto y aparte. ¿Sí? Ok, ahora, en cuanto a su histología, como pueden observar, ahí donde está la flechita y el asterisco, esa sería una oogonia, que es la forma más pura, más cruda, por así decirlo, de lo que eventualmente van a ser un óvulo. De la oogonia se vuelve ovocito primario. A partir del ovocito primario va a comenzar una competencia por ver cuál es el que madura y cumple las características necesarias para ser fertilizado, que se va a volver ovocito secundario. Si llegamos a recibir el esperma y el espermatozoide, se va a convertir ahora sí en un óvulo fecundado. Como pueden observar alrededor, tiene algo llamado mesotelio ovárico, que es un epitelio simple estratificado que se va volviendo cúbico. Esto con la finalidad de crear equivalencias entre sus volúmenes y que sea más fácil de penetrar por el espermatozoide. También está rodeado de tejido conectivo denso y fibroso para conservar su estructura y de médula. La médula va a servir para crear más oogonias y posteriormente ovocitos. Ahora, sobre las trompas de falopio o también trompas uterinas, son órganos musculares bilaterales que se extienden desde los cuernos uterinos. Si no hay ninguna patología, así debería ser. Ahora, son también el sitio habitual de fertilización. Si se fertilizan en otras zonas, se consideraría un embarazo anormal, en algunos casos ectópico. Y también, incluso en el interior de las trompas de falopio, hay sitios específicos para la fecundación. Para la fecundación más óptima, debería ser en la ampolla, de izquierda a derecha. Primero, en la izquierda es el infundíbulo. El que está a su derecha es la ampolla. La ampolla es la porción más amplia. Ahí es donde normalmente se debería de fecundar el óvulo. Y luego está el istmo, que es la porción más pequeña. Por último está la parte intramural, que es entre muros y es la parte o la zona menos común de fertilización.
está irrigado por las arterias uterina y ovárica, está inervada también por el plexo hipogástrico inferior, que si se fijan ahí, unas estructuras que son como amarillas, ese es el plexo. Y también en su función parasimpática por el nervio vago. Es muy curioso pensar que las trompas de Falopio y el diafragma comparten esa pequeña inervación del nervio vago. Ahora, en cuanto a su histología. En su porción serosa o adventicia, tiene mesotelio y tejido conectivo denso y regular. Es su porción serosa o adventicia porque se ve como una luz sucia, una luz que no se ve totalmente blanca, sino que tiene algunas porciones o algunas capas de estructuras por ahí. Luego está su capa muscular, que se parte en dos, circular interna y longitudinal externa. Y por último está la mucosa, que tiene una porción lumínica con epitelio cilíndrico simple y células ya sea ciliadas o no ciliadas. ¿Por qué? Bueno, para que sean capaces de corregir y evitar algún problema durante el transporte del óvulo. La inervación de todos estos antes mencionados se encuentra acá. Y ya llegamos casi para concluir al ciclo menstrual. Decidí colocar esta imagen porque hay muchas personas que consideran que hay una ventana muy grande para la ovulación y para mayores probabilidades de concepción. Pero yo considero que eso depende. Cada ciclo menstrual de cada persona es diferente. Entre más pequeño sea, más pequeña va a ser la ventana de fertilidad. En una menstruación normal, normalmente es el día 14 después del primer día de tu menstruación, un día antes y un día después. Tiene variaciones. Puede ser que haya una ventana mayor de fertilidad, que haya una ventana menor, pero para ese tipo de situaciones lo ideal sería consultar un ginecólogo o ginecóloga. Más específico, un biólogo de la reproducción. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo y si hay algún detalle, cuestión, aclaración, con mucho gusto me lo pueden hacer saber. Esto fue parte de mi proyecto de anatomía. Muchas gracias.